Hoy vamos a hablar de encapsulación y ocultación de la información. Son unos conceptos que llevan en nosotros un montonazo de años, provienen de los años 60, ¿vale? Cuando se empezaba a hablar sobre temas como la cohesión, el acoplamiento. Hubo un científico llamado David Parnas que sacó un paper sobre la descomposición de servicios que hablaba ya de esta ocultación de la información y me parece que es algo súper interesante y súper relevante incluso hoy en día. He preparado un ejemplo que me he encontrado hoy mismo trabajando en la oficina, que creo que representa un poquito esto de qué es la ocultación de información, cuando encapsulamos, por qué lo hacemos, y creo que nos sirve para ejemplificar un poco de lo que hablamos. Así que, sin más dilación, vamos a ello. Vale, entonces me he preparado aquí un IDE en blanco para escribir unas cuantas cosas porque os quiero explicar el ejemplo con clases y con ejemplos para que podamos aterrizar bien los conceptos que voy a explicar, pero para resumiros un poco el caso de uso, nosotros estamos en la oficina haciendo un dashboard, un panel para que se puedan revisar datos sobre un proceso, ¿vale? No hace falta más detalle. Y este panel es un histórico de 4 semanas, entonces tú puedes ver desde hace 4 semanas hasta hoy qué es lo que ha ido pasando, ¿vale? Y ese histórico de 4 semanas que tiene un rango de fechas, tiene el lunes de hace 4 semanas y el día de ayer, porque ese es el rango del histórico. ¿Qué nos ocurre? Que en este dashboard, de este panel, pues tenemos un montón de funcionalidades, ¿vale? Es para un proceso físico, pues tenemos que si pedidos que tenemos para preparar, que si productos pendientes, que si retrasos, que si huecos, que si cosas. Todo esto, estas cosas, todas se filtran por las 4 semanas, todas por este rango de fechas. Pero ¿qué ocurre? Que tenemos un montón de casos de uso. Por ejemplo, tenemos un caso de uso que es, bueno, me he dejado compañero otro encendido, pero creo que hoy nos va a ayudar a ejemplificar esto. El primer caso de uso que tenemos, por ejemplo, es retrieve orders, ¿vale? Entonces, este retrieve orders que tiene un execute, ¿vale? Que es al final, pues, un caso de uso tendrá una lógica que la primera parte de la lógica es calcular fechas, ¿vale? Entonces, from date to date to date, pues básicamente va a ser un get range que va a calcular estas fechas desde a dónde hasta cuándo. Después aquí, pues simulate fetching orders y después return orders, ¿vale? De esta manera, básicamente lo que hemos hecho es un caso de uso que es retrieve orders, que primero calcula este date range, que lo implementaríamos aquí dentro de una función privada, y después sería por los pedidos. ¿Qué ocurre? Que aquí tenemos un caso de uso, pero ¿qué ocurre si tenemos tropecientos mil? ¿Qué es lo que nos pasa en nuestro, en nuestro dashboard en la oficina? Pues que tenemos el retrieve order, tenemos otro que es retrieve skipped products, por ejemplo. Products, skipped es con una P. Y esta hace una cosa parecida, ¿vale? O coge el rango de fechas, calcula los skipped, los devuelve, etcétera. ¿Qué ocurre? Que si os fijáis, este rango de fechas lo estamos calculando un montón de veces, ¿vale? Aquí tengo 2 casos de uso, pero tengo 10, 12 casos de uso donde tengo que calcular ese rango de fechas, donde tengo que testear que ese rango de fechas está correctamente calculado, que coge 4 semanas, que coge el lunes, que calcula, por ejemplo, si tenemos festivos o el último día en el que o el último día que hemos preparado, pues todo esto son un montón de pasos, un montón de cosas que testear y un montón de cosas que se repiten, ¿vale? Y aquí entra un poco el concepto de encapsulación o ocultación de la información. ¿Qué podemos hacer con esta cosa que se repite? Pues podemos encapsularla detrás de una dependencia, detrás de una herramienta que haga ese trabajo por nosotros. Al retrieve orders le da igual las fechas en concreto que le pedimos, ¿vale? Él simplemente debe preocuparse de ir a por esos pedidos, igual que el Skipped Products. Se tiene que preocupar de ir a por esos productos que han sido saltados. Pero el rango de fechas es algo que es a nivel dashboard, ¿vale? Es algo para hacer que todos los datos sean homogéneos y cubran las mismas fechas, ¿vale? Pero el detalle de cómo se calculan o cuáles son, pues nos da un poquito igual. ¿Qué podemos hacer en este caso? Pues lo que hemos hecho y lo que aconsejo o deberíamos hacer para evitar este tipo de retrabajo, este tipo de repetición de nuestros test, de repetición de cálculos, podemos hacer una dependencia a la que hemos llamado Week Calculator, que lo que hace es sacar este rango de fechas que aplica a todo nuestro panel, ¿vale? Desde el lunes hace 4 semanas hasta el día de ayer. Así, en todos los endpoints, en todos los casos de uso donde queremos usar esta calculadora, este rango de fechas, podemos simplemente inyectarlo y usarlo tal cual, ¿vale? Entonces, bueno, esto Copilot ya me lo rellena, pero al final es get current with range. Imaginad que en vez de ser una semana son 4 semanas.
¿Qué hacemos? Pues en estos casos de uso lo que hacemos es inyectar esa dependencia, ¿vale? Esto es lo que se llama inversión de control. Lo que estamos haciendo es que estamos pasándole aquí el Week Calculator, Copilot ya sabe por dónde voy, y delegamos en esta pieza, en este Week Calculator, que nos dé ese rango de fechas. De esa manera ya no es este caso de uso el que tiene que preocuparse de calcular las fechas, de encontrar el rango, de cuál es el lunes, cuál es el domingo, cuáles son los festivos. Ya lo hará este Week Calculator, que para eso lo hemos implementado. Y aquí hacemos una cosa súper interesante, que es ocultar decisiones, ¿vale? Hoy en día el dashboard ocupa 4 semanas, ¿vale? Pero ¿qué ocurre si ese criterio cambia? Imagínate que ahora viene negocio y nos pide, no, queremos 6 semanas porque es el ciclo natural del producto y el proceso y queremos tener 6 semanas para poder tener un mejor control. Pues imagínate que tuviésemos 13 casos de uso Retrieve Orders, Skip Products, todos con el cálculo de la fecha ahí introducido y testeado. Pues tendríamos que hacer un cambio que se dispersaría por un montón de archivos, por un montón de funcionalidad y que podría incluso introducir riesgos a la hora de cambiar tantas cosas a la vez. Por lo tanto, la solución es esta, es que en cada caso de uso estamos inyectando este Week Calculator, que nos permite de una forma encapsulada y una forma abstraída calcular este rango de semanas. Esto que parece una tontería es súper importante, ¿vale? La encapsulación, la ocultación de información, la inversión de control es de las cosas más importantes que afectan a la mantenida de nuestro código y nuestro proyecto a largo plazo, ya que tener una buena separación de este tipo de componentes es algo esencial para que si cambian esas decisiones en el futuro no impacten a todo el proyecto. Así que, ¿qué hemos visto y qué es importante que nos quedemos? Primero, cuando hablamos de encapsulación o ocultación de información, hablamos de encapsular dentro de un componente ciertas decisiones de diseño o ciertas decisiones de negocio, reglas que son comunes para una gran parte de nuestro proyecto. Por ejemplo, este cálculo de las semanas, ya que es código que se repite, ya que son reglas de negocio que si cambian, tienen que cambiar en varios sitios, pues lo mejor es tener esa información centralizada y oculta tras una interfaz. En este caso, hemos creado un Week Calculator cuya interfaz es este Get Current Week Range, ¿vale? De esta manera lo que hacemos es estas decisiones del negocio de dar un rango arbitrario de 4 semanas, lo hemos ocultado detrás de una interfaz que si un día cambia será muy fácil de modificar sin afectar a todo el resto del sistema. ¿Y cómo lo utilizamos en nuestros casos de uso? Pues inyectamos esta pieza, se la damos para que así pueda utilizarla sin tener que saber cómo se calcula. Este Week Calculator luego en la fase de test puede ser un test double, puede ser un fake, puede ser un mock, puede ser cualquier tipo de estructura que nos permita testear este Ready Orders sin tener que testear también además el cálculo de las fechas. Ya digo, esto es súper importante, colabora un montón a la mantenida de nuestro código y creo que es una de las cosas esenciales del diseño de software. Así que os animo a dejarme en comentarios qué opináis sobre la encapsulación, sobre la ocultación de información, un tema súper relevante, súper importante hasta hoy en día. Ya digo, estos términos y estas cosas tienen ya 50 o 60 años, pero que son súper aplicables y todavía más en la era de la IA en la que vivimos. Y además, si os ha gustado el vídeo, dale like, comentar y nos vemos en el próximo. Muchas gracias.